Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsales. Soy Herminia Fernández por Pedro Ruiz. Hoy tenemos un programa especial sobre el conflicto entre Israel y Hamás tras 12 meses de la guerra. Vamos con la primera historia. En un año, a la par de su invasión en Gaza, Israel ha intensificado su agenda anexionista sobre Cisjordania ocupada. Según la ONG Peace Now, desde el 7 de octubre de 2023, el gobierno de Netanyahu ha aprobado la construcción de casi 9.000 nuevas viviendas en asentamientos y ha confiscado más de 2.400 hectáreas de tierras palestinas, casi la mitad del total de tierras expropiadas desde los acuerdos de Oslo en 1993. Además, recientemente ordenó la legalización de 5 colonias salvajes. Nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cueva Verena nos muestran el impacto de estas medidas. En lo alto de una colina, rodeado de poblaciones palestinas, se impone Eviatar. En este puesto de avanzada israelí con protección militar, las obras no cesan. Pronto una guardería se sumará a las casas prefabricadas de colonos como Ayelet, instalada hace 3 años. Este es el único lugar para el pueblo judío, como lo prometió Dios en la Biblia. Aunque por ley internacional todos estos asentamientos israelíes son ilegales, Eviatar hacía parte de los puestos que Israel tampoco considera legales. Hasta fines de junio, cuando el gobierno, con ministros ultranacionalistas cuyo plan es la anexión de los territorios palestinos, decidió regularizar Eviatar y 4 colonias más. Sin embargo, para Ayelet, la misión no termina en Cisjordania. Estoy muy satisfecha. Ahora que es legal, me iré al siguiente proyecto. Creo que los judíos necesitamos establecernos también en Gaza y en el sur del Líbano. Mientras Eviatar se ubica en el norte, al sur está Nahal Haletz. Del grupo de los legalizados, este futuro asentamiento aspira a conectarse con otros, amenazando la continuidad territorial de Cisjordania. Cuando completen esta línea de asentamientos, todas las aldeas del oeste de Belén quedarán separadas del centro. El objetivo de esta estrategia es evitar el posible establecimiento de un Estado palestino. En medio quedan las tierras de Mohammed. Este doctor explica que desde hace décadas el ejército destruye sistemáticamente sus cultivos e infraestructura. Tiene documentos que acreditan su propiedad y la está defendiendo ante cortes israelíes. Pero desde octubre le es además imposible acceder a sus terrenos ocupados por colonos que reciben apoyo del gobierno. Nos dijeron que les dieron permiso solo para traer ovejas. Y mira, han puesto caminos, electricidad, casas y ahora unas 5 familias viven aquí. Pero no les tengo miedo. Voy a luchar hasta el último momento de mi vida. Es una pelea desigual para Mohammed, testigo de cómo, a la sombra de la invasión en Gaza, Israel está acelerando la colonización de Cisjordania ocupada. Un año después de los ataques de Hamás en el sur israelí, los familiares de víctimas y rehenes sienten que siguen viviendo en ese 7 de octubre. Quienes perdieron a seres queridos intentan procesar el duelo y rendirles tributos en memoriales, como el del Festival Nova de Música Electrónica. Y la mayoría de los parientes de secuestrados mantienen las protestas por un pacto de liberación con Hamás, mientras denuncian el abandono del gobierno de Netanyahu. Nuestros corresponsales en terreno hablaron con algunos de estos familiares. Este memorial en Reim mantiene el espíritu de los jóvenes masacrados por Hamás en el Festival Nova. Dor Toar fue uno de los 364 asesinados aquí. Su prima y su hermana dicen que venir a veces es nauseabundo. Otras, como hoy, les prevalece decorar su altar con fotos y conchas que aluden a su gusto por el mar. Es muy duro para mí, porque este es el lugar en el que mataron a mi hermano y a muchos más, incluidos 4 de sus amigos. Esta es una foto con sus amigos que fueron asesinados aquí. En ese grupo estaba Yiftach Tuek. A pocos metros, su hermana mayor muestra el container en el que se escondió durante 5 horas, hasta que lo acribillaron. Su último reflejo fue saltar para cubrir y salvar a otras 2 mujeres, un acto que Keren reivindica, pero que aún le cuesta procesar. Es muy difícil para mí volver a mi vida porque Yiftach era mi vida. No puedo creer que no esté aquí, no puedo aceptarlo. Y es imposible sanar sabiendo que todavía hay israelíes en Gaza a los que sus familias esperan. Yehuda es uno de esos padres. Reclama el regreso de su hijo Nimrod. Aunque se presume que sigue vivo en Gaza,
teme que su situación cambie si Israel continúa con su invasión. Un acuerdo de liberación y cese al fuego no es solo para traerlos a casa, es para dejar de ponerlos en peligro. Despierta cada día con esa misión. Participa de todas las protestas para presionar a Netanyahu y sus ministros, pues denuncia que el Ejecutivo les ha abandonado. Si te sientas en casa, que es lo que nuestro gobierno quiere, nada va a ocurrir, porque a nuestro gobierno no le interesan los rehenes, no apoyan un acuerdo. Los secuestrados son una carga para ellos. Aún así, Yehuda insiste en seguir en las calles hasta que se logre un pacto, y para que no se deje de hablar de los 97 rehenes que llevan un año cautivos en la franja. Be'eri fue uno de los kibutz atacados por Hamás y otros grupos palestinos. Con 101 civiles asesinados y 10 rehenes aún en Gaza, ese 7 de octubre de 2023 pervive entre sus residentes. Hasta ahora, esta estrecha comunidad ha podido empezar a enterrar a sus vecinos y derribar algunas de las zonas destruidas, ya que la mayoría siguen carbonizadas e intactas. El grueso del kibutz sigue desplazado por falta de casas y servicios. Esta es la historia. Nili recorre la casa de su vecina, arrasada por milicianos de Hamás. Ella, natural del kibutz Be'eri, sobrevivió escondiéndose en el refugio de al lado. Mira lo que le hicieron a su casa y ella fue asesinada. Así de arbitrario fue. Su marido también se encuentra entre los 101 residentes masacrados el 7 de octubre. Pese al dolor latente, decidió volver a vivir a esta comuna del sur de Israel, a la que solo han regresado unos 200 de sus 1000 habitantes. No hay mejor lugar para mí. ¿Y qué pueden hacerme? ¿Matarme? Está bien, tengo 74 años. Es un alivio regresar. Hay gente más traumatizada, les tomará tiempo, pero otros encuentran su rehabilitación en volver y trabajar. Al frente de esa reconstrucción está Gal. Mientras visita las ruinas de la vivienda de su mejor amigo, el líder local explica que el proceso tomará de 2 a 3 años. Hay entre 120 y 130 casas destruidas, caminos devastados, pero esa es la parte fácil de reconstruir. Lo humano es mucho más complicado. Tenemos que tirar abajo los vecindarios cubiertos de sangre y malos recuerdos, pero creo que si vienes dentro de 5 años verás de nuevo un paraíso aquí. A la espera de ese día, a 40 kilómetros, decenas de vecinos intentan mantener unido el kibutz. Este es el vecindario temporal del kibutz Be'eri. Unas 50 familias con niños se han reubicado en otra comuna que les ofrece casas transitorias y escuelas. Para que un kibutz sea fuerte, su comunidad tiene que estar en el mismo lugar, apoyándose, trabajando juntos. Un paso que Ayelet ve esencial para el futuro de Be'eri. No creo que el trauma se vaya a ir ni que alguien pueda curar mi alma rota, pero quiero regresar a Be'eri. Es el único hogar que conozco. Un hogar al que desea que retorne su hermana Raz, quien se enfrenta al trauma de su secuestro, y su cuñado Ohad, que aún está en Gaza junto a otros 9 miembros del kibutz. A un año de la guerra en Gaza, los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel se han intensificado, creando una nueva crisis humanitaria con más de 500.000 de desplazados en el sur del Líbano, según ONGs. Aunque las autoridades libanesas reportan más de 1 millón. Aquellos que huyeron de sus hogares han perdido la esperanza de poder regresar pronto. El informe es de Tel Bonet y Diego Ibarra. Tras casi un año desplazado por la violencia en la frontera con Israel, Elías Ahur y su familia han vuelto brevemente a su hogar en Al-Malshab. Ahora viven en Beirut, donde Elías aún no encuentra trabajo. Solo tienen unas horas para evaluar su casa y recoger pertenencias. Estoy muy emocionado de estar de nuevo en mi hogar. Lo echamos tanto de menos. No es fácil para nosotros la vida en Beirut. Solo deseo que termine todo esto y podamos vivir en paz. El regreso se debe a la celebración de una misa especial, que se lleva a cabo con estrictas medidas de seguridad por los cascos azules. Un evento breve, pero simbólico, para quienes no han podido ver sus hogares en casi un año. Milad Eid es uno de los pocos residentes que ha decidido quedarse en Al-Malshab. Tras la misa, se dirige a su hotel para evaluar los daños por los recientes bombardeos. Mira toda esta destrucción. Cuando llegue el invierno, tendré que tapar con plásticos las ventanas. Aunque su familia se encuentra en Beirut, Milad considera que quedarse es su manera de resistir. Su hotel, gravemente afectado, simboliza todo lo que le queda y se niega a abandonarlo.
Mucha gente tiene miedo de regresar. Al principio éramos solo 30 personas. Ahora han vuelto unos 100. Mi esperanza es que todo el mundo regrese a Al-Mashab. A unos kilómetros en Kafr-Sin, Fátima y su familia han encontrado refugio temporal. Sin poder costear un alquiler, se alojan en casas vacías de forma provisional. Su hogar en Hiam fue destruido por misiles y ahora no sabe si algún día podrá regresar. Nos hemos movido entre muchas ciudades. Ha habido mucha humillación, no saber a dónde ir, estar en la calle con las maletas. Hemos encontrado esta casa para vivir en Kafr-Sin y ojalá nos quedemos aquí por tiempo. El conflicto fronterizo sigue en su segundo año con el riesgo de escalar a una guerra total en el Líbano. Refugios para familias como la de Fátima podrían volverse inseguros mañana, obligándoles a huir nuevamente. Gracias por acompañarnos en Corresponsales. Siga con la programación de France 24 y france24.com. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ella Soy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ella Soy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y france24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.